Hola, soy Diego y junto a mi equipo les presentaremos los efectos del territorio y el espacio personal, basado en el libro La comunicación no verbal. Espero les guste. ¿Alguna vez has leído la frase que dice, si puedes leer esto, estás demasiado cerca? O incluso estás tranquilo, sentado y de pronto llega alguien y te pregunta, hola amigo o amiga, ¿por qué tan solo? Qué incómoda situación, ¿cierto? Esto es porque están invadiendo tu territorio. Pero antes de explicar por qué pasa esto, tenemos que conocer el término de territorialidad. Y si bien este término se utiliza para estudiar el comportamiento animal, e incluso nosotros cuando escuchamos la palabra territorio, tal vez lo primero que pensemos sea en animales salvajes, peleándose, el concepto se refiere a un área determinada que indique la propiedad y defensa ante quienes puedan invadirlo. La mayoría de los científicos de la conducta aceptan que en el ser humano, así como en los animales, también se presenta el fenómeno de la territorialidad y este ayuda a regular la interacción social. Pero como en los animales, el que tenga más control será el más estable, es decir, el que sea más social. Si bien cuando estamos frente a frente no podemos tener un gran cartel que diga, por favor, no te acerques demasiado, existen muchas otras maneras de impedir invasiones a nuestro espacio personal. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en el término territorialidad y qué es? Bueno, probablemente no. Si no es tu caso, bueno, felicidades. Invertiste bien tu tiempo viendo ese documental aleatorio de animales. En general, el término significa conducta cuya característica es un tipo de identificación con un área que te indique propiedad y defensa ante las posibles amenazas. Hay muchas clases de este tipo de comportamiento y a menudo cumplen con funciones útiles para una especie dada. Por ejemplo, esta variedad de conductas pueden contribuir a la coordinación de actividades, regular la densidad y asegurar la propagación de la especie, entre otras actividades. Los dos métodos primordiales de defensa del territorio son la prevención y la reacción. La prevención es un medio que marca el territorio a fin de que los demás lo reconozcan como ya ocupado y se dirijan a otro sitio. La gente reacciona de diferente modo cuando no tiene lugar la prevención de las violaciones territoriales. Cuando otros individuos se acercan, nos excitamos fisiológicamente, el corazón late más violentamente y aumenta la sensibilidad de la piel. A este estado se le puede clasificar como positivos, como de agrado, amor y alivio, o negativos, como de desagrado, vergüenza, tensión y ansiedad. Si este es positivo, se predice que responderemos de forma recíproca, pero si este es negativo, tomaremos medidas para compensarlo. Todas estas conductas y relaciones entre individuos puede generar una concentración de estos, que nos lleva al siguiente tema. La densidad se refiere a la cantidad de personas por unidad de un espacio. El aumento de densidad significa automáticamente el aumento del estrés o comportamiento antisocial de los humanos. A veces hasta buscamos placer en la densidad, como partidos de fútbol o conciertos de música. Si nos hacemos responsables de nuestra presencia en situaciones de gran densidad de población y si sabemos que la misma concluirá rápido, los efectos negativos parecen mínimos. Para manejar la densidad, se cree que los habitantes de las ciudades comenzarán a adaptar conductas cuya finalidad es reducir la sobrecarga, que a veces lleva a los forasteros a verlos como distantes o emocionalmente distanciados de los demás. Ejemplos de esto pueden ser conversaciones más cortas, un ejemplo que puede derivarse a otro tema. Distancia conversacional. Probablemente todos hemos tenido una experiencia de retroceder o movernos hacia adelante cuando hablamos con alguien. A veces este movimiento se debe a la necesidad de encontrar una distancia conversacional más cómoda. Ahora que conocemos el concepto, debemos tener en cuenta que hay algunos factores que modifican las distancias que elegimos. Para comenzar, la edad y el sexo. Wills estudió la distancia de la conversación de pie en 775 personas en diferentes contextos. Una de las conclusiones fue que los que hablaban se acercaban más a las mujeres que a los varones, y las personas de edad parecida al oyente se ponían más cerca de este que las personas mayores. Las conclusiones a las que se llegaron fue que las parejas del sexo mixto interactúan a distancias menores que las parejas de mujeres, que eligen distancias menores que las parejas de varones. Así pues,
La distancia conversacional puede ser mayor para los hombres que para las mujeres, pero es probable que esto varíe dependiendo de la situación y de la personalidad de las personas. Siempre debemos tener en cuenta esto. A pesar de que no se ha estudiado con profundidad las diferencias de edad, es evidente que el ser humano interactúa con mayor proximidad y comodidad con las personas que son de la misma edad. Hay excepciones entre personas mayores y personas jóvenes, y la razón de estas excepciones puede ser por ideologías o simplemente por confort. Ahora, si tomamos en cuenta el trasfondo cultural y étnico, las cosas cambian un poco. Muchas investigaciones sugieren que las relaciones espaciales en otras culturas con diferentes necesidades y normas pueden producir diferentes distancias para interactuar con libertad. Para obtener más información, los investigadores utilizaron una tesis estadística para medir diferencias entre culturas. Utilizaron 16 pares de sujetos de cada cultura. En una observación de la proxémica transcultural, después de muchas observaciones, se llegó a la conclusión de que algunos individuos representan culturas de contacto y otras culturas de no contacto. El contacto se refiere a los interactuantes que se miran directamente, interactúan más próximos, se tocan, se miran a los ojos y hablan en voz alta. Los grupos de contacto son los árabes, latinoamericanos y europeos del sur. Los grupos de no contacto los conforman los asiáticos, indios, pakistaníes, los europeos del norte y los americanos del norte. Por ejemplo, para nosotros, un abrazo espontáneo puede ser acogedor y en otras culturas puede considerarse extraño e invasivo. Ahora, como un dato interesante, un estudio evolutivo que examinó a 4 niños en primero, tercero y quinto grado sugiere que las diferencias proxémicas culturales pueden darse cuando un niño entra en la escuela, pero que hacia el quinto grado esas diferencias se minimizan gracias a la maduración y la culturación. Si se preguntan qué es la culturación, es incorporar a una persona o un grupo humano elementos culturales de otro grupo. Ahora pasemos a otro factor, el tema o asunto. Erikson se propuso investigar si los cambios proxémicos estaban ligados a otras variables en una conversación, por ejemplo, los cambios de tema. Leipold, en sus esfuerzos por investigar los límites de distancia conversacional, demostró que el modo de tratamiento anticipado de un mismo tema general puede influir en la distancia conversacional. En su investigación, los estudiantes entraban a una habitación y se les decían comentarios provocadores de tensión. Por ejemplo, tu trabajo es pobre y tú no has dado lo mejor de ti. También comentarios elogiosos, como por ejemplo, lo estás haciendo muy bien y el señor Leipold quiere hablar contigo. O comentarios neutrales como, el señor Leipold tiene interés en conocer tu impresión acerca del curso. Los estudiantes en condiciones de tensión se sentaron lo más lejos posible del experimentador, mientras que los elogiados se sentaron lo más cerca posible. Si bien no se tiene con exactitud la información acerca de los temas específicos, vale la pena observar cómo influye. Ahora pasamos al ambiente para la interacción. El ambiente social tiene mucho que ver con la distancia a la que nos colocamos de los otros en la conversación. Una reunión de mucha gente para un cóctel exige una distancia diferente que una noche cómoda en el salón con nuestro cónyuge. La iluminación, el ruido, la temperatura y el espacio disponible afectarán la distancia e interacción. Algunos autores han formulado la hipótesis de que a medida que se aumenta el tamaño de una habitación, la gente tiende a sentarse más cerca entre sí. Si se percibe el ambiente como formal y no familiar, es predecible una mayor distancia de los desconocidos y una mayor proximidad con los conocidos. Otro punto a destacar son las características físicas. El tamaño de nuestro compañero de interacción, tanto la altura como la anchura, puede producir cambios en la distancia de la interacción, a fin de evitar y buscar la superioridad o simplemente conseguir un ángulo mejor para la mirada. Una serie de estudios realizados mostró que las personas que interactúan con individuos marcados por algún estigma iniciaban con distancias mayores que con alguien sin ningún estigma, pero esa distancia disminuía a medida que aumentaba la duración de la interacción. Hablando de orientación actitudinal y emocional, de acuerdo a las investigaciones, las personas escogen mayores distancias cuando interactúan con una persona a la que se le había calificado de no amable, y sucede totalmente lo opuesto cuando se les califica de amable. A veces, el estado emocional puede operar grandes diferencias en la cercanía o lejanía que deseamos respecto de los demás.
como por ejemplo los estados de depresión en oposición a los estados de extrema excitación o alegría. Además, cuando tratamos de ganar la aprobación de otra persona, ha de haber una reducción de la distancia en comparación con los casos en que deliberadamente tratamos de evitar la aprobación. Pasamos a las características de la relación interpersonal. Cuando las personas son completos extraños, parecen comenzar las conversaciones a una distancia mucho mayor que cuando son conocidos. Y las personas se suelen colocar más cerca de quienes consideran sus amigos que de sus conocidos. Además, el mayor espacio o distancia se puede asociar al estatus. Mientras los de estatus alto disponen de más y mejor espacio y mayor libertad de movimiento en él, sucede exactamente lo contrario con los que se consideran de bajo estatus. Finalmente, tenemos las características de la personalidad. Algunos autores han encontrado que los introvertidos tienden a permanecer a mayor distancia que los extrovertidos. Sin embargo, para otros autores es algo totalmente diferente. Para ellos no hay diferencia en las distancias que mantienen las personas de acuerdo a su personalidad. Otros estudios nos sugieren que los individuos con tendencia a la ansiedad mantendrán distancias mayores. Sin embargo, las distancias más cortas se han observado en personas que tienen un alto concepto de sí mismas. Se puede suponer que es probable que las personas con anormalidades de personalidad van a mostrar un comportamiento espacial menos normativo, tanto en la lejanía como en la proximidad. La elección de asientos y disposiciones espaciales en los grupos pequeños. A esta rama del trabajo se le conoce como ecología del pequeño grupo. La consecuencia de estos estudios es que, en general, nuestra conducta cuando escogemos un asiento no es accidental o azarosa. Muchas de nuestras conductas al sentarnos tienen explicación, seamos plenamente conscientes de ella o no. La posición particular que escogemos en relación con otra persona o personas varía con la tarea que se ha de realizar, el grado de relación entre los interactuantes, las personalidades respectivas y la cantidad y calidad del espacio disponible. Las conclusiones de los descubrimientos acerca de la conducta de tomar asiento y la disposición espacial pueden clasificarse en las siguientes categorías: liderazgo, predominio, trabajo, sexo y conocimiento de alguien, motivación e introversión o extroversión. Dominación. Las posiciones en los extremos también parecen conllevar un factor de estatus o de dominio. Russo halló que las personas que evalúan diversas disposiciones de asientos en una dimensión de igualdad juzgaron que si una persona estaba en la cabecera de la mesa y la otra persona en un costado, esta situación era de desigualdad en términos de estatus que si estuvieran ambas al costado o ambas en los extremos. En un análisis de frecuencia de conversación en grupos pequeños, Hare y Bells observaron que la gente que ocupa posiciones 1, 3 y 5 a la izquierda intervenían a menudo en la conversación. Estudios posteriores revelaron que era más probable que esas personas poseyeran personalidades dominantes, mientras que las personas que evitaron las posiciones centrales y focales al elegir las sillas 2 y 4 eran más ansiosas y declararon que en realidad su intención era permanecer fuera de la discusión. Si bien es necesario seguir investigando, algunos trabajos preliminares sugieren que el colocar deliberadamente a personas no dominantes en posiciones focales y a personas dominantes en posiciones no focales no cambiaría radicalmente la frecuencia de sus comunicaciones. En los grupos compuestos solo por individuos no dominantes, los resultados pueden ser muy diferentes. Las posiciones 1, 3 y 5 también se consideran posiciones de liderazgo, pero de un liderazgo de distinto tipo, según la posición. El liderazgo. Parece ser una norma cultural el que se espera encontrar a los líderes en la cabecera de la mesa. En una reunión familiar, por ejemplo, se encuentra en general al cabeza de la familia sentado en la cabecera de la mesa. Los líderes de grupos elegidos suelen ponerse en las posiciones de cabecera en mesas rectangulares, mientras que los otros miembros del grupo tratan de colocarse en tal modo de que puedan ver al líder. Strodbeck y Hook organizaron ciertas deliberaciones experimentales de jurados que revelaron que un hombre que se sienta en la cabecera es más a menudo elegido como líder, en particular si se lo percibe como una persona de clase económica alta. Si se trataba de elegir entre dos personas sentadas en ambas cabeceras, la elegida resultaba ser la persona que se percibía como de estatus económico más alto. Howells y Becker abundan en apoyo de la idea
de que la posición de un grupo es un factor importante en la emergencia del liderazgo. Pensaron que la posición espacial determina el flujo de comunicación, la cual, a su vez, determina la emergencia del liderazgo. Se estudiaron grupos de decisión de 5 personas, en los que 3 personas estaban sentadas a un lado de una mesa rectangular y las otras 2 del otro lado, puesto que el trabajo previo había sugerido que la comunicación se daba generalmente a través de la mesa antes que alrededor de ella. Los investigadores creyeron que al lado que tenía 2 personas estaría en condiciones de influir a la mayoría, al menos de hablar más, y, en consecuencia, en construirse como líderes del grupo con más frecuencia que las otras 3. Esa hipótesis se vio confirmada. Ahora pasemos al tema de la tarea. Las observaciones de Sommer sobre la conducta de escoger asiento en las cafeterías y bibliotecas de estudiantes lo llevó a estudiar cómo se sentirían los estudiantes en distintas situaciones de trabajo. Se pidió a las personas que se imaginaran sentadas en una mesa con un amigo del mismo sexo en cada una de las siguientes situaciones: conversación, cooperación, coacción y competición. A cada sujeto se le enseñó 2 tipos de mesa. Una mesa era redonda y la otra rectangular. Cada una tenía 6 sillas. Los resultados de este estudio se representan en los siguientes cuadros. Las conversaciones antes de la clase implicaron predominante la disposición de asientos en el rincón o de oposición en mesas rectangulares y la contigüidad en las mesas redondas. La cooperación parece evitar una preponderancia de las elecciones de lado a lado. La coacción, al estudiar para diferentes exámenes o el leer en la misma mesa como si fuera otra, necesitaba mucho espacio y entre los participantes y en general se escogieron las posiciones de asientos más separadas. Para la competencia, la mayoría de las personas eligió la disposición de asientos frente a frente. Los que deseaban establecer una relación de oposición más próxima sintieron que ello les proporcionaría una oportunidad no solo de ver cómo progresaba el otro, sino también de permitirles usar distintos gestos, movimientos corporales y contacto visual para poner nervioso a su oponente. El cuerpo es atractivo en general. A pesar de que no es raro encontrarse con máximas acerca de que lo único que cuenta realmente es la belleza interior, la investigación sugiere que la belleza exterior, o en este caso el atractivo físico, desempeña un papel muy influyente en la determinación de las respuestas en una amplia gama de encuentros personales. En un estudio llevado a cabo por Widgery, las mujeres otorgaron mayores índices de credibilidad que los varones a fuentes atractivas, o en este caso personas atractivas. Widgery y Webster ofrecen datos que prueban que una persona atractiva, independientemente de su sexo, será objeto de una elevada evaluación en lo tocante a la dimensión del carácter en las escalas de credibilidad. Aunque aún hay que trabajar en ello, parece que el atractivo constituye un factor de influencia en la percepción de la credibilidad inicial y por tanto las personas tienden a creer en la gente que es atractiva. Otro tema que se abarca es la motivación. La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados. Es el impulso que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellos para su culminación. En un segundo tiempo se activa y empieza a hacer cosas para conseguir dicha meta. La realidad es que un cuerpo influye más de lo que parece. Generalmente las personas que no se encuentran o sienten bien con su propio cuerpo carecen de motivación para realizar diversas tareas y únicamente realizan las que están acostumbrados a hacer o las que les otorgan obligatoriamente. Es por ello que mucha gente pierde la motivación por su cuerpo. Otro tema que rodea al cuerpo y a la persona como tal es la introversión y la extroversión. La introversión es una actitud típica que se caracteriza por la concentración del interés en los procesos internos del sujeto. Los introvertidos se interesan principalmente por sus pensamientos y sentimientos, por su mundo interior. Tienden a ser profundamente introspectivos, que en otras palabras, priorizan mayormente en sus pensamientos y les cuesta trabajo aceptar y empatizar con los demás que no se asemejen a los suyos. A los introvertidos se les atribuye el hecho de que prefieren realizar actividades a solas antes que con gente, disfrutan estar solos o con pocos amigos, huyen de las multitudes, se sienten fuera de lugar en fiestas o celebraciones multitudinarias. Mientras que la extroversión es totalmente lo contrario. Entendemos extroversión como una actitud típica que se caracteriza por la concentración del interés en un objeto externo. Los extrovertidos se interesan por el mundo exterior de la gente y de las cosas, tratan de ser más sociables y de estar más al tanto de lo que pasa en su entorno. Nadie es completamente introvertido, ni absolutamente extrovertido. Sin embargo, cada individuo trata de favorecer una u otra actitud. En ocasiones es más apropiada la introversión, otras veces la extroversión. Los dos son mutuamente excluyentes. No se puede mantener una forma concurrente una actitud introvertida o otra extrovertida. En conclusión, es importante reconocer que cada persona tiene su propia percepción del territorio.
ya sea por edad, situación social o ideologías. Sin embargo, el comportamiento territorial, así como puede ser útil para lidiar con las interacciones sociales, también puede llegar a crear conflictos si se llega a invadir. A veces, el ser humano tiende a mostrar efectos diferentes a los deseados. No siempre se quiere estar acompañado y no siempre se quiere estar solo. Por ello, se busca cómo manejar las situaciones de conducta. Cada ser humano busca su comodidad, proteger su territorio, y esto variará conforme a cada persona y de acuerdo a su personalidad.